El ejercicio 9 de los extras dice, se supone que la demanda semanal de bolsas de 15 kilos de alimento para perros en una distribuidora de Mendoza es aproximadamente normal, con una demanda media de 72 bolsas y una desviación estándar de 1,6 bolsas. O sea, me está diciendo que mi variable aleatoria, X, es la demanda de bolsas de alimentos, ¿sí? De bolsas, bueno, de 15 kilos de alimento para perros por semana, ¿bien? Es la demanda semanal de bolsas, demanda semanal. Esta variable me dice que tiene una distribución aproximadamente normal, con mu y sigma como parámetros, donde el promedio son 72 bolsas. O sea, en promedio se demandan 72 bolsas por semana, ¿bien? Con un desvío estándar de 1,6, ¿bien? De 1,6 bolsas. Algo que les quiero recalcar, que la parte sencilla, digamos, de esta unidad, es que en la unidad de variables aleatorias continuas, nosotros siempre le decimos qué tipo de distribución tiene la variable, no sé si se habrán dado cuenta, ¿bien? A diferencia de la unidad anterior, que ustedes tenían que identificar el experimento, o sea, tenían que identificar las características del experimento para saber si era modelo Bernoulli, binomial, Poisson o geométrico. En las variables continuas, igual, en este caso solamente hemos visto el modelo normal, pero siempre lo tenemos que aclarar, ¿bien? O sea, siempre está explícito que dice se distribuye aproximadamente normal o se distribuye de cierta forma, ¿bien? Yo les comenté en la otra clase, hay otros modelos de variables continuas, está el modelo exponencial, Chico de Arado, ustedes, Student, Snyder, que no los vemos en esta unidad, pero no quiere decir que el modelo normal sea el único que haya, ¿bien? Entonces, mi variable es la demanda semanal de bolsas de alimento. Tiene una distribución aproximadamente normal, donde el promedio es 72 bolsas y el desvío es 1,6 bolsas. ¿Bien? Me pregunta, en una semana en particular, ¿cuál es la probabilidad de que la demanda de bolsas de alimento supere las 72 bolsas? Pregunta sencilla. ¿Qué les está preguntando? Que X la probabilidad de X mayor a 72. Perfecto. Que X sea mayor a 72. ¿Cómo lo resuelven? Sacando el Z. Bien. Estandarizo. Obtengo el Z. La probabilidad de que Z sea mayor a X menos mu sobre sigma. Bien. Puede ser 1 menos. Te va a dar la probabilidad de que Z sea 0, o sea, la acumulada en 0. Perfecto. Tengo que acordarse de dar vuelta porque siempre yo trabajo con acumuladas. Entonces, 1 menos la probabilidad de que Z sea menor a 0. Si ustedes se fijan, y la lógica de la simetría perfecta en el modelo normal estándar, el 0 es la media del modelo normal estándar. Como acá el 72 es la media en este modelo normal. O sea, si yo quiero saber cuánto hay por debajo o cuánto hay por arriba de mi media, siempre va a estar el 50%. Si quieren lo pueden buscar en la tabla, pero por concepto del modelo normal, la media, la mediana y la moda coinciden, ¿bien? O sea, si mi media es 72 y aquel número que me deja por debajo el 50% es la media, es el mismo, mediana, media, es lo mismo, ¿bien? Si no lo buscan en la tabla, lo van a encontrar. Yo no entendí por qué el 0,5, o sea, sería la mitad del 0 y el 1, o sea, que es el total. ¿Cómo? ¿Por qué el 0,50? Porque es la mediana. Claro, Si entre el lo... 0 y el 1. ¿Por qué entre el 0 y el 1? O sea, el total, que sería, acá en este caso que estamos trabajando con la probabilidad, o sea, este trabajo en sí es entre el 0 y el 1 en total. No, siempre la mediana, o sea,
No en este ejercicio. En todos los ejercicios que ustedes busquen Z0, les va a dar 0,50. Fíjense en la tabla. Busquemos la tabla del modelo normal estándar. Eso es lo que les comparto la pantalla, así les es más fácil. Para saber la acumulada en cero, profe, Exacto. 0,5 es 0,5000. Perfecto. Eso es lo que le quería mostrar. ¿Pero por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué 0,5? Eso es lo que les quiero... ¿Dónde la abrí? O sea, fíjense que el modelo normal estándar, que es la simetría perfecta del modelo normal, o sea, todos los modelos normales, por definición y por característica, son perfectamente simétricos. Son perfectamente simétricos alrededor de la media. O sea, yo parto mi 100% de probabilidad, que es toda el área de abajo de la curva. O sea, yo tengo toda el área de abajo de la curva en mi X. Esta mu, que es mi 50% por debajo y mi 50% por arriba. Por eso les decía, o sea, ¿de dónde viene este 0,50? De que es modelo normal. O sea, como yo tengo mi media 72 y yo les estoy preguntando la probabilidad de que sea mayor a 72, o lo mismo que sea menor a 72, siempre el 72, mi media, es lo mismo que mi cuantil 0,50, que mi mediana. Por definición del modelo normal, todas las variables que están representadas por el modelo normal tienen una campana perfectamente simétrica alrededor de la media. Quiere decir que la media es aquel número que me deja por debajo el 50% y por arriba el 50%. O sea, si yo les pregunto, ¿qué probabilidad hay? O sea, ¿qué área debajo de la curva queda por arriba de mi media? Es el 50%. Para siempre, o sea, para todos los ejercicios, no solamente para este. ¿Bien? O sea, por eso no hace falta buscarlo en la tabla. Si lo quieren buscar en la tabla, lo encuentran. Va a ser 1 menos 0,50. ¿Bien? O sea, si no, no lo entienden o se lo acuerdan, lo pueden buscar en la tabla. Es sumamente sencillo buscar en la tabla del modelo normal. Pero si yo ya conozco la definición del modelo normal, donde mi media es mi mediana, mi media, ¿cuánto me deja por arriba? El 50%. ¿Cuánto me deja por debajo? El 50%. ¿Bien? Para todas las variables modelo normal. O sea, para este ejercicio y para cualquier otro. ¿Se entiende? ¿A vos esa era tu pregunta? O sea, ¿de dónde viene ese 0,50? Viene de la lógica que la media. Sí, profe. La moda es la Quise decir exactamente lo mismo, o sea, que el 100% en la mitad, pero no me hice entender bien. Bien, bien. Claro, es ese 50%, es la media. Bueno, seguimos. Calcule la probabilidad de que la demanda semanal sea de hasta 75 bolsas. Sea de hasta 75 bolsas. ¿Qué significa? ¿Qué probabilidad les está pidiendo? Que X sea menor o igual. Menor o igual a 75. Perfecto. Menor o igual a 75. Es el mismo tipo de probabilidad que Z sea menor o igual a, y estandarizo. 75 menos 72 dividido 1,6. ¿Bien? Busco en la tabla de Z que les da. Voy al siguiente. Encuentre la probabilidad de que la demanda semanal no sea inferior a 70 bolsas y no supere las 73 bolsas. ¿Qué significa eso? Que sea la probabilidad entre 70 y 73. Perfecto. O sea, 70, 71, 72, 73. Sí, no. Bueno, infinitas. Acuérdense que estamos hablando de variable continua. O sea, entre el 70 y el 73 hay infinitas
demandas. Ah, ¿bien? claro, sí, sí. Acuérdense que la demanda de bolsas de 15 kilos no es una variable discreta en este caso, ¿sí? La estamos trabajando como variable continua. O sea, por eso trabajo el modelo normal y por eso estoy trabajando áreas debajo de la curva. ¿Bien? O sea, porque la demanda habla de un porcentaje de demandas. No quiere decir, o sea, bueno, acá estoy hablando de todos valores discretos, pero en verdad es una variable continua. Yo no puedo sumar puntos, ¿bien? Entonces, pero está perfecto como estás diciendo, que sea mayor a 70 y menor que 73. O sea, que sea no inferior a 70 quiere decir que sea mayor, y que no supere a 73 quiere decir que sea inferior. Hago lo mismo, sumamente sencillo, estandarizo Z y busco las probabilidades en la tabla. Vamos al siguiente. Me dice, la política de compras de la distribuidora es que la probabilidad de desabastecimiento, o sea, que la demanda supere la oferta, sea aproximadamente del 2,5%. ¿Cuántas bolsas de alimentos se deben tener en el supermercado para alcanzar esa meta? ¿Qué les están pidiendo? ¿Qué les está pidiendo calcular ahí? Leo de nuevo. La política de compras. La cantidad de bolsas para alcanzar la meta del 2,5%. Perfecto. ¿Cómo calculo la cantidad de bolsas? O sea, Despejando X. Perfecto. O sea, me está pidiendo el número de bolsas que me deja por debajo del 0,025. El 2,5%. ¿Bien? O sea, me está diciendo dentro de mi porcentaje, dentro de mi variable, aquella cantidad mínima de bolsas, bien, donde yo tenga solamente un 2,5%. O sea, que yo llegue a ese mínimo de bolsas como para que la probabilidad de desabastecimiento, o sea, donde la demanda sea mayor a la oferta, y me desabastezco, sea del 2,5% de probabilidad nada más. ¿Bien? O sea, yo llego a ese 2,5%, yo llego a esa cantidad de bolsas y tengo que comprar y reponer. ¿Bien? ¿Cuál es esa cantidad de bolsas? Yo tengo que desestandarizar, o sea, tengo que despejar X. Me pide un cuantil. Busco en la tabla el cuantil 0,025. Va a ser un número negativo, porque si va a ser es un número más chico que el 0,5. Me voy a la tabla, modelo normal estándar, busco entre todas las probabilidades a qué z tengo el 0,025. ¿Lo encontraron? Sí, menos 2,81, justo. Da 0, a ver. Ese es el 0,0025. Ah, es verdad, perdón. Oh, sí. Menos 1,9, profe, 9, a ver. Menos 1,9. 96, perdón, sí. Perfecto. Menos 1,96. Perfecto. Menos 1,96 es el z y quiero despejar la x. ¿Bien? El que está dividiendo lo paso multiplicando primero y después sumo la media. Eso les da una cantidad de bolsas de 68,86. 86,4. O sea, cuando yo llego a las 68,8 bolsas, directamente tengo que reabastecerme de las bolsas de alimento. ¿Bien? 68,86. Es importante que identifiquen que no les está pidiendo una probabilidad, sino que les está pidiendo un cuantil. ¿Bien? Les está pidiendo que ustedes averigüen el X.
El siguiente me dice, ¿cuál es la probabilidad de que la demanda sea superior a las 74 bolsas? No, perdón, contrario. ¿Cuál es la probabilidad de que la demanda sea superior a las 74 bolsas en una semana particular? ¿Cuál es la probabilidad de que la demanda sea superior a las 74 bolsas? Lo mismo que veníamos haciendo. Estandarizo, X menos mu sobre sigma, busco el Z, voy a tener que hacer el 1 menos la probabilidad de que Z sea menor. 74 menos 72 dividido 1,6. Eso les da el Z 1,25 positivo, 1 menos, busco en la tabla el 1,25 y les da 0,8944. O sea, el total es 0,1056. Bien, yo tengo un 10,56% de probabilidad de que en una semana cualquiera se demanden más de 74 bolsas. Bien. El ejercicio siguiente me dice, ¿cuál es la probabilidad de que la demanda sea superior a las 74 bolsas en exactamente 3 de 4 semanas consecutivas? Supongamos que las demandas semanales son independientes entre sí. O sea, la demanda de bolsas de una semana no influye en nada con lo que se demanda la siguiente, etc. O sea, no es que al principio de mes se demanda más que a medio mes, ni nada. Siempre son independientes. Y me está pidiendo la probabilidad de que se demande más de 74 bolsas en 3 de las 4 semanas. ¿Qué pasa ahí? O sea, hay que ver muy bien la variable porque yo ya no estoy preguntando cuánto se demanda de bolsas. Yo ya sé que se demanda más de 74 bolsas. ¿Bien? La cuestión es, ¿qué probabilidad hay de que en el mes de las 4 semanas, en 3 semanas se demande más de 74 bolsas? ¿Qué es eso? ¿Cuál sería mi nueva variable? ¿Qué es lo que estoy contando, midiendo, preguntando? Yo no mido la demanda de las bolsas de alimento. Yo sé que la demanda de bolsas de alimento es mayor a 74. ¿Bien? ¿Qué es lo que estoy midiendo ahora? Como nueva variable, ¿qué es lo que cuento? Las semanas, ¿puede ser? Perfecto. Las semanas en las que se demandan más bolsas. ¿Bien? O sea, yo cuento el número de semanas que se demanda más de 74 bolsas. ¿Bien? ¿Y en cuántas semanas estoy investigando? ¿Cuántas semanas es lo que yo investigo y repito esa pregunta? 3 semanas. 3. ¿3 4. o 4? Total 4. Bien, en total 4. O sea, yo repito 4 veces. ¿Bien? Y les pido la probabilidad de que en 3 de esas 4 semanas se cumpla la demanda de mayor a 74 bolsas. ¿Bien? O sea, yo repito la pregunta durante 4 semanas y les pregunto cuál es la probabilidad de que en 3 de esas 4 semanas se demanden más de 74 bolsas. ¿Bien? Yo les pregunto, ¿cuál es mi éxito? O sea, si yo quiero medir número de semanas que se demandan más de 74 bolsas. Tengo la primera semana en la veterinaria, pregunto, ¿se demandaron más de 74 bolsas o no? ¿Bien? ¿Cuál sería mi éxito y cuál sería mi fracaso? Vamos. El fracaso que no se cumplan las 3 semanas. No, No. que no se cumpla las cantidades de bolsas demandadas. La cantidad Bien. de bolsas demandadas. Claro, porque yo no estoy contando, o sea, yo lo que quiero, mi éxito es este. Que se demanden más de 74 bolsas. Mi fracaso es que no se demanden más de 74 bolsas. O sea, yo me paro en la primera semana y veo, ¿se demandaron más de 74 o no? Éxito, fracaso. Me paro en la segunda semana, cierro caja, ¿se demandaron más de 74 o no? Me paro en la tercera y me paro en la cuarta y hago lo mismo.
sea, independientemente cada semana entre sí, la probabilidad de mi éxito, ¿cuál va a ser? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que en una semana cualquiera se demanden más de 74 bolsas? ¿De dónde 3 de obtengo eso? 4 No, o no. no sé cuánto es, o sea, no sé cómo es 3 de 4. O sea, ¿de dónde puedo saber yo cuál es la probabilidad de que en una semana cualquiera la demanda de bolsas de alimento de perros sea mayor a 74? La probabilidad de que sean 3 la voy a sacar después. De las 3 de las 4 semanas todavía no llego ahí. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de mi éxito? O sea, yo tengo que repetir el experimento 4 veces, pero necesito saber la probabilidad del éxito. ¿Qué probabilidad hay de que en una semana cualquiera se demanden más, que la demanda semanal de bolsas de alimentos sea mayor a 74? El porcentaje que dio recién, calculándolo, ¿no? Ese 0, no sé cuánto da. 0,1056. Eso. Es lo que acabamos de sacar. O sea, yo recién saqué, con mi modelo normal, la probabilidad de que en una semana cualquiera se demanden más de 74 bolsas. Pero 10,56. Entonces, yo tengo la probabilidad de que en una semana cualquiera se demanden más de 74 bolsas, 10,56. Repito ese experimento durante 4 semanas y quiero saber qué probabilidad hay de que en 3 semanas de esas 4 se cumplan esos éxitos, ¿bien? Convierto a esta nueva variable en modelo binomial. Tengo variable dicotómica, tengo probabilidad de éxito que se mantiene constante semana a semana, tengo independencia, tengo n repeticiones, ¿bien? La probabilidad de que se cumplan 3 de las 4 semanas sería el número combinatorio entre n y x, 4 y 3, por 0,1056 es mi probabilidad de éxito, al cubo, por 1 menos 0,1056, voy a borrar porque no me entra, 0,1056, probabilidad de fracaso, a la n menos x, a la 4 menos 3. O sea, lo convierto en un modelo binomial. El 0,1056 en la tabla no está porque es un número muy exacto, entonces lo vamos a tener que calcular. Y eso les da 0,0042. Evidentemente tiene que haber una probabilidad muy chiquitita, que todo viene relacionado con la lógica. O sea, si mi promedio de demanda semanal era 72 bolsas, yo tengo una probabilidad de que se demanden más de 74 pequeñita, del 10,5, ¿sí? O sea, en general, si yo quisiera calcular el promedio de semanas en las que se demanda más de 74 bolsas, o sea, quisiera calcular el promedio del modelo binomial, sería n por p, eso les va a dar 0,4, creo, más o menos 4 por 0,10, sería una probabilidad, o sea, un promedio chiquitito. O sea, que en 3 de las 4 semanas se cumpla, es prácticamente imposible, o sea, me da 0,0042 es la probabilidad. Sumamente lógico, ¿bien? Segundo inciso. Calcule la probabilidad de que la demanda sea superior a las 74 bolsas en a lo sumo 2 de las 4 semanas consecutivas. A lo sumo 2 de las 4 semanas. O sea, sigo con el mismo modelo binomial, sigo repitiendo 4 veces, sigo calculando la probabilidad en que se demande más de 74 bolsas por semana, pero les pide que sea a lo sumo 2 de las 4 semanas. ¿Qué significa eso? O sea, a lo sumo 2. ¿Menor o igual? Perfecto. Menor o igual que 2. O sea, yo tendría que hacer la densidad en 0 más la densidad en una semana más la densidad en 2 semanas. O, si lo quieren hacer más fácil, porque la de 3 ya la tienen, pueden hacer 1 menos la densidad en 3 más la densidad en 4. Porque acuérdense que ahora sí es una variable discreta que pertenece al modelo binomial, yo solamente voy a tener
o ninguna semana se demandan más de 74 bolsas, o una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. No hay posibilidades de semana y media ni nada, ¿bien? Entonces yo solamente tengo esas opciones, 0, 1, 2, 3 y 4. O sumo 0, 1 y 2, o a todo le resto el 3 y el 4. Lo que ustedes prefieran, lo tienen que calcular con esta misma forma del modelo binomial. Y pertenece al modelo binomial. ¿Sí? Lo quería hacer ese ejercicio, bueno, después lo calculan tranquilos. Creo que no tengo resultados, sí, les da 0,99 y pico. Profe, le hago una duda. Tengo una duda. Sí. ¿No podría ser la función acumulada en 2? Sí. También la puedo buscar así. Sí, pero el problema es que en la tabla, esa probabilidad de 0,1056 es muy difícil, no va a estar, porque las tablas son, excepto que seguramente trabajen con el 0,10. ¿Me entendés? Pero Bien, la bien. tabla 0,1056 no va a estar. El 0, incluso no está el N4, empieza con el N5, la tabla que yo les he dado. O sea, sí o sí lo van a tener que trabajar con fórmula. No sé si hay alguna otra tabla del modelo binomial, pero... A ver. Profe, ahí Sí. en el pizarrón dice la función de densidad de 2 más la de 3. ¿En dónde? Ahí ¿Acá? abajo. No, abajo. Acá. Ahí. Es 1, o sea, en total, la de 3 más la de 4. Ah, bien, gracias. O acumulo hasta 2, que sería 0, 1 y 2 incluido, o hago todo, el espacio muestral 1 menos lo que no quiero acumular, o sea, que sería el 3 y el 4, el descarte, el complemento. A ver si las otras tablas acumuladas lo tienen. Acá. Sí, en la acumulada, en la otra tabla, que están todas las tablas individuales y acumuladas, entonces todo está la acumulada en N4 con P010 y en 0 les da, la acumulada en 2 le da, no, es que esa tabla es al revés, no, yo les diría que directamente este es el mayor que, directamente lo van a tener que hacer con fórmula. La tabla con la que trabajamos, modelo binomial, empieza con un n igual a 5. Y además, el 0,1056 no está en la tabla, las tablas siempre son 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, las probabilidades más exactas, ¿sí? Igual son 2 fórmulas, 3 fórmulas, no hay mucho más cálculo que eso. Pero lo fundamental de este ejercicio es identificar el cambio de variable. O sea, yo dejé de preguntar una variable continua que es la demanda en sí, para empezar a preguntar la cantidad de semanas en las que se demanda tal cosa. ¿Bien? Eso era lo importante de este ejercicio. Si después les surge alguna otra duda, me consultan. Vamos a continuar con la línea 5. Hasta ahora, hasta la unidad 4, veníamos trabajando con información muy importante, pero siempre poblacional, ¿sí? O sea, siempre trabajamos con variables discretas y continuas, sus distribuciones, sus tablas de frecuencia, sus modelos, sus características, como la función de densidad, acumulada, esperanza, varianza, todo pero poblacional. Incluso en los modelos trabajamos con parámetros que son justamente las características de esa población, ¿bien? O sea, yo hasta la unidad 4 tenía lo que se llama población, que es el total de datos observables, ¿bien? Y esa población se caracteriza por parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? N y P, por ejemplo, si es el modelo binomial, lambda, si es el modelo de Poisson, mu, sigma, si es el modelo normal, o mu, si es N por P en el modelo binomial, etc. Todos esos son parámetros. Los parámetros son constantes, son números, ¿bien? Por si en las bolsas, yo tenía como parámetro mu 72 bolsas y como parámetro sigma 1,6. O sea, son números, son constantes, ¿bien?
A partir de esta unidad 5, nosotros vamos a trabajar con un subconjunto de la población a la que llamamos muestra. O sea, un porcentaje de esa población. Ya lo vieron con Víctor, nosotros siempre trabajamos y necesitamos que esa muestra sea aleatoria y representativa de la población. Aleatoria y representativa. ¿Por qué necesitamos que la muestra sea aleatoria y representativa? La aleatoriedad se la da el hecho de trabajar con una independencia en los datos que yo voy a extraer y también mantener una idéntica distribución en toda la muestra. Aparte, la representatividad se lo da en cuanto a la elección de la muestra. O sea, yo no puedo adulterar los datos al seleccionar una muestra. O sea, yo requiero que todos los datos tengan la misma probabilidad de ser elegidos. O sea, todos los datos observables de la población tienen que tener la misma probabilidad de ser seleccionados al momento de obtener la muestra. ¿Bien? ¿Cómo se obtiene una muestra? Se llama proceso de muestreo. Hay varios procesos de muestreo, lo tienen en la teoría, no nos vamos a meter ahí porque es sumamente sencillo, después los leen tranquilos, pero el proceso de muestreo es justamente extraer de forma aleatoria y representativa un porcentaje de mi población. ¿Bien? ¿Qué porcentaje va a ser representativo? Va a depender de muchas cosas. ¿Bien? Va a depender del margen de error en el que yo puedo trabajar, va a depender de los tiempos con los que cuento para poder hacer la investigación, va a depender también del dinero con el que cuento en hacer la investigación y de otros factores, ¿sí? Pero lo fundamental es que sea representativa, porque solamente con una muestra aleatoria y representativa, yo posteriormente voy a poder hacer inferencia. ¿Qué es la inferencia? Es volver los datos de mi muestra, o sea, poder sacar conclusiones sobre la población, observando solamente los datos de mi muestra, ¿bien? O sea, yo tenía, no sé, 1 millón de mosquitos en el mundo. Es imposible, es humanamente imposible trabajarlos a todos para saber si son portadores o no de dengue. Entonces, selecciono una muestra representativa y aleatoria de mosquitos y veo si son portadores o no de dengue. Pero mis conclusiones no me sirven solamente de la muestra. O sea, mis conclusiones quieren volver y explayarse y sacar información en cuanto a los mosquitos de todo el mundo, ¿bien? Y así con todo, o sea, yo tengo muchos cheques, tengo muchos clientes, tengo un montón de veterinarias que venden bolsas de alimentos, tengo un montón de empresas en el mundo, en el país, en la provincia, en el departamento, etc. O sea, no se trabaja con la población habitualmente porque es muy costoso, lleva mucho tiempo, o a veces es humanamente imposible, como en el caso de los mosquitos, ¿bien? Entonces trabajamos con la muestra. Esta muestra ya no va a tener parámetros que la caracterizan, sino lo que va a tener para caracterizar la muestra son estadísticos. Estos se llaman parámetros, estos se llaman estadísticos. Los estadísticos son justamente características de mi muestra. Que nosotros hay un montón de estadísticos, hay infinitos estadísticos, porque por definición el estadístico es una función cualquiera de mi muestra aleatoria, de mis datos observados en la muestra, que no depende de parámetros desconocidos. O sea, mi fórmula, mi función, puede ser la que se les ocurra siempre y cuando no tenga dentro de la fórmula algún parámetro desconocido. Si quieren, no sé, yo tomo la muestra de las empresas de San Rafael y quiero ver, no sé, la cantidad de empleados que tienen. Bueno, selecciono 10 empresas, observo cuántos empleados tiene cada empresa y sobre esos 10 datos observados hago fórmulas, hago funciones, ¿bien? Quiero sumar todos los datos y elevarlos al cuadrado, perfecto, tengo un estadístico. Quiero sumar todos los datos, tengo el estadístico total, ¿bien? Nosotros trabajamos con 3 estadísticos importantes. El estadístico total es la suma de los datos observados en mi muestra, ¿bien? O sea, en total, ¿cuántos empleados hay en las 10 empresas de la muestra? O sea, 600. Perfecto, estadístico total, ¿bien? Aparte también tengo el estadístico media muestral, que ustedes ya lo vimos en la unidad 1,
La media muestral es el promedio aritmético, la suma, o sea, el estadístico total de todos mis datos dividido n. O sea, el promedio cuántos empleados tiene cada empresa. Y por último, tengo lo que es el desvío, o lo que es varianzas, está al cuadrado, de mi muestra, que es la sumatoria de cada dato menos la media muestral al cuadrado sobre n menos 1. ¿Bien? Esos son 3 estadísticos de los que nosotros le sacamos utilidad, los que nosotros vamos a usar. ¿Bien? Les decía, estadísticos infinitos, como función se les ocurra, siempre y cuando no dependa de parámetros desconocidos. O sea, si ustedes quieren sumar los datos y llevarlos al cuadrado, perfecto, tienen un estadístico. ¿Para qué les sirve? Para nada, pero está, ¿bien? Estos 3, entonces, son los principales estadísticos con los que trabajamos. A diferencia de los parámetros, que eran constantes, que eran números, acá también me va a dar número. Pero, a su vez, estos estadísticos son nuevas variables aleatorias, ¿bien? ¿Por qué? Porque ustedes se imaginarán que no todos van a extraer siempre la misma muestra. O sea, de una misma población, o sea, de todas las empresas que hay en San Rafael, si yo quiero seleccionar 10, no tienen por qué ser las mismas 10 que seleccione Fausto, las mismas 10 que seleccione Agustina, las mismas 10 que seleccione... ¿Se entiende? O sea, cada muestra, por más que tenga el mismo tamaño, que sea extraída con el mejor procedimiento de muestreo, que sea aleatoria, que sea representativa, todas pueden ser distintas, ¿bien? O sea, de la misma población, todos podemos sacar infinitas muestras, distintas muestras. Y cada muestra, obviamente, va a tener datos observables que sean distintos. Y si los datos observados son distintos, sus estadísticos van a ser distintos, ¿bien? O sea, si yo saco 10 empresas y veo cuántos empleados tienen esas 10 empresas, no tienen por qué coincidirme el promedio con las 10 empresas que Agustina seleccione, ¿bien? Por más que las haga al azar y que las haga aleatorio, ¿se entiende? Entonces, obviamente mi información y mis resultados y mi análisis va a ser en base a mis datos. No voy a hacerlo en base a todas las muestras, porque para sacar todas las muestras, directamente trabajo con la población. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, como estos estadísticos van a depender de la muestra con la que yo trabaje, justamente esos estadísticos van a ir variando de muestra en muestra. Por eso no se considera que sean constantes como los parámetros, sino que se consideran nuevas variables aleatorias. Los estadísticos son variables. Y como toda variable, bien, o sea, si yo quisiera sacar todas las muestras posibles de mi población y de todas las muestras posibles hacer los estadísticos, o sea, hacer la media, hacer el total y hacer la varianza o el desvío, y después hacer de todas estas muestras una nueva población de los estadísticos, o sea, juntar todas las medias muestrales de todas las infinitas, todas las posibles muestras que se puedan obtener, voy a obtener una nueva población de una nueva variable aleatoria que va a ser el estadístico tratado. O sea, voy a tener una nueva población de medias muestrales. Voy a obtener una nueva población de varianzas muestrales. ¿Se entiende? Voy a obtener una nueva población del total de empleados que pueden tener 10 empresas, etc. ¿Se entiende? Entonces, como son variables, todas las variables tienen una distribución. Es lo que nosotros venimos trabajando hasta la unidad 4. O sea, a esa nueva variable, a esa nueva población de medias muestrales, yo le puedo sacar la función de densidad, sacar la función de distribución acumulada, ver si pertenece a algún modelo, ver si me siguen hasta ahí. O sea, todo lo que venimos trabajando lo vamos a poder trabajar ahora con los estadísticos. ¿Bien? O sea, cada estadístico, al tratarse de variables aleatorias, tienen una distribución. ¿Bien? O sea, a su vez, voy a poder sacarle la esperanza, la varianza, los
infantiles, etcétera, etcétera, todo lo que venimos trabajando para cualquier variable aleatoria, te voy a poder trabajar para estas variables nuevas aleatorias. ¿Bien? Esto es un concepto puramente teórico. No se va a llevar a la práctica, excepto en el primer ejercicio del trabajo práctico, como para que lo entiendan. Pero en verdad, nunca se hace. Porque si yo estoy originalmente diciendo, no me conviene trabajar con los datos poblacionales, porque me va a llevar mucho tiempo, me va a llevar mucho dinero, o es humanamente imposible, porque es muy grande, imagínense de una población que ya es grande, sacar todas las combinaciones posibles de muestras, de un tamaño n, o sea, de un tamaño 10. O sea, imagínense, yo tengo 5 empresas, imagínense que solamente en San Rafael existan 5 empresas. Y yo digo, bueno, de esas 5 empresas voy a tomar una muestra de 3. O sea, yo tengo empresa A, B, C, D y E. Esa es mi población. ¿Bien? Les digo a ustedes, como alumnos, vayan y seleccionen en forma aleatoria, independiente, y en forma representativa solamente 3 empresas. Y vayan y pregunten cuántos empleados tienen. Bueno, todos van a elegir la empresa A, B y C. Agustina va a elegir la empresa A, C y D. Otro va a elegir la empresa A, B y E. Otro va a elegir la empresa A, B y D. Otro va a elegir la empresa A, B y C. No, A, B y E. Y así, o sea, imagínense. Si yo decía, no me quiero llevar, no me quiero gastar el tiempo y el dinero, preguntar a las 5 empresas, imagínense si voy a tomarme el tiempo y el dinero de hacer tantas muestras. Porque ahí tengo 3, 5, 20 combinaciones capaz. ¿Sí? O sea, tendría que seleccionar el número combinatorio. Pero es para que ustedes me presten una atención. O sea, tendría que hacer todas las muestras posibles y de todas las muestras calcularle los estadísticos y hacer una nueva población, por ejemplo, de medio muestral. Me va a llevar aún más tiempo y más dinero que haber directamente trabajado con las 5 empresas y listo. ¿Bien? Por eso yo les explico, pero es un concepto puramente teórico. ¿Por qué? Porque es importante para después hacer los análisis y ver que a pesar de que todos podemos elegir distintas muestras, esto se puede realizar y se puede hacer inferencias sobre la población en general. Obviamente, las inferencias van a tener un margen de error. Es inevitable. O sea, la única forma de evitar el margen de error es trabajar con la población. O sea, es trabajar con todos los datos. La única opción de yo conocer exactamente cuál es el promedio de empleados que tienen las empresas sanrafalinas es preguntarle cuántos empleados tienen a todas las empresas sanrafalinas, desde la más pequeñita a la más grande, de todos lados, ¿sí? Entonces, como me va a llevar, repito, mucho tiempo, mucho dinero, es humanamente imposible trabajar con esa población, trabajo con la muestra y asumo que algún margen de error voy a tener, ¿bien? Lo fundamental es trabajar los datos correctamente y intentar disminuir ese margen de error, que es lo que vamos a trabajar nosotros desde la unidad 5 en adelante. ¿Bien? El primer paso para disminuir mi margen de error es que este muestreo esté correctamente realizado. ¿Sí? Que sea un muestreo que me dé una muestra aleatoria y representativa. Sí o sí yo tengo que partir de eso. A partir de ahí, tengo otras herramientas para disminuir ese margen de error. ¿A qué le llamo margen de error? A que hay, obviamente, una diferencia entre lo que yo voy a encontrar en mis estadísticos con lo que voy a encontrar con los que son parámetros reales. O sea, los parámetros reales son de la población. No los voy a conocer. Ahora en más, no los conozco. ¿Sí? Porque para conocerlos, tengo que trabajar la población. Quizás alguien ya la trabajó por mí y me da los resultados, perfecto. Pero si no, voy a trabajar con mi muestra y con sus estadísticos. Obviamente, esos estadísticos nunca van a ser exactamente iguales a los parámetros. ¿Bien? Ese, entonces, el margen de error del que yo hablo es justamente esa diferencia que voy a poder observar entre mi muestra observada y la población a la que representa. ¿Bien? Pequeña introducción.
Como yo les decía, entonces, todo esto, este tema de la distribución de variables aleatorias es puramente teórico, pero me da consecuencias y información sumamente importante. ¿Cuáles son esas consecuencias? Es la distribución que va a tener la media muestral como variable aleatoria y la distribución que va a tener la varianza muestral como variable aleatoria. ¿Bien? Sí. Le quería decir, después de lo que ha escrito ahora en la pizarra, ¿podría mandar una foto del grupo? Sí, sí. Yo lo estoy viendo, pero no lo alcanzo a leer y después sí lo copio. Sí, tengo como un mapita conceptual hecho muy rudimentariamente, igual que el pizarrón, pero le mando la foto. Buenísimo. Bueno, la cuestión entonces es que como consecuencia de toda esta teoría, la variable aleatoria media muestral tiene una distribución que vamos a dar por verídica, o sea, no la voy a verificar, o sea, no la voy a explicar, no va a haber toda una demostración al respecto, simplemente la voy a dar como teoría, donde la esperanza de la media muestral, ¿sí? O sea, si yo me voy a la parte hipotética de sacar todas las posibles muestras, obtener todas las posibles medias muestrales de cada una de esas muestras, armo una nueva población y le saco la esperanza. O sea, la esperanza de todas esas medias muestrales va a ser igual a la esperanza de la población. O sea, va a ser igual a mu. ¿Bien? La esperanza de la media muestral es igual a la esperanza poblacional. ¿Sí? Por otro lado, la varianza de la media muestral, me vuelvo a contextualizar, en haber sacado todas las muestras del mismo tamaño, sacar todas las medias muestrales, y ahí le saco la varianza. La varianza de la media muestral es la varianza poblacional sobre n. ¿Bien? Siempre y cuando trabaje con una población que sea infinita. Si mi población es finita, surge un factor de corrección que se llama factor de finitud, creo que lo llaman algunos, que es a esto mismo, o sea, a la varianza de media muestral dividido n, multiplicarlo por un factor de corrección que es n poblacional, o sea, tamaño de la población, que estoy trabajando con una población finita. Por eso sé qué tamaño tiene esa población finita. Menos el tamaño de mi muestra dividido el tamaño de la población menos 1. Bien, ese es el factor de corrección que surge con poblaciones finitas. Generalmente lo que se trabaja o se intenta obtener son poblaciones suficientemente grandes para considerarse infinitas y evitar esos factores de corrección. Pero si no lo puedo lograr, se corrige de esta forma. Bien, entonces, mi variable aleatoria media muestral tiene como esperanza la media poblacional y como varianza la varianza poblacional dividido n. ¿Bien? Esas son las dos fórmulas que a mí más me interesan. En cuanto a la distribución de la media muestral. En cuanto a la distribución de la varianza muestral, solamente me interesa una fórmula. Bien, con distribución donde la esperanza de la varianza muestral, la esperanza de la varianza muestral es la varianza poblacional. Es varianza de X. Sin ningún tipo de corrección alguna. ¿Bien? Fíjense, la varianza de la varianza muestral no me interesa, no me sirve para nada, no la voy a calcular. ¿Bien? Generalmente no la voy a calcular. Entonces, solamente me interesa la esperanza de la varianza muestral y la varianza poblacional. La esperanza de la media muestral es la esperanza poblacional. Y la varianza de la media muestral es la varianza poblacional sobre n. Si a esto yo le quisiera sacar el desvío, o sea, la raíz cuadrada, el desvío de la media muestral, sería la raíz cuadrada de esto, que me daría el desvío poblacional
sobre la raíz de n, si yo hago una distributiva en la raíz. ¿Bien? Entonces, repaso y machaco. Tengo una población nueva de una variable aleatoria nueva que se llama media muestral. Esa media muestral tiene como esperanza a la esperanza de la población y como varianza a la varianza de la población sobre n. O lo que es lo mismo, como desvío, al desvío poblacional sobre la raíz de n. ¿Bien? Por otro lado, tengo otra nueva variable aleatoria denominada varianza muestral, cuya esperanza, como resultado, da la varianza poblacional. ¿Bien? Son las principales fórmulas que yo requiero en esta unidad. Al respecto, está el ejercicio 1 y 2 del trabajo práctico, que es largo, son largos los ejercicios. No me interesan mucho porque no es un tipo de ejercicio que yo que evaluemos, porque es lo que les decía recién. En la práctica no se hace. Es simplemente para demostrar que esto se cumple. Entonces no lo vamos a resolver. Yo si quieren les mando foto, lo intentan resolver solos, porque es justamente sacar todas las muestras posibles y obtener esas poblaciones. O sea, no es información nueva, no estamos trabajando con muestras todavía, estamos haciendo cálculos. O sea, el ejercicio 1 y 2 prácticamente hace cálculos de estadísticos, crea esas nuevas poblaciones, le hace la distribución, le calcula la esperanza, le calcula la varianza y se demuestran estas fórmulas. ¿Bien? No es lo que evalúa porque no es lo que se hace en la realidad. ¿Bien? Pero demuestra esto. Sí, después, yo, como les digo, les mando fotos, lo intentan hacer solos, pero nos va a llevar mucho tiempo y creo que no vale la pena perder el tiempo que tenemos, que estamos re atrasados en esos dos ejercicios, ¿sí? Sigo con la teoría como para seguir avanzando. En esta unidad, aparte de obviamente la distribución y el cálculo de los estadísticos, y poder definir lo que es un estadístico y diferenciar lo que es un estadístico y lo que es una muestra de lo que es un parámetro de una población, hay un teorema que es sumamente importante y es lo que más vamos a calcular durante esta unidad y es base para la unidad 6. ¿Bien? O sea, toda la unidad 5 es sumamente cortita, lo van a ver en la teoría, creo que son 4 carillas, pero la base de la unidad 5 es para la unidad 6. ¿Sí? Lo mismo que el modelo normal. Es base para la unidad 5 y 6. Entonces, este teorema se llama teorema central del límite o teorema del límite central. ¿Bien? Básico, importantísimo. ¿Qué me dice el teorema del límite central o teorema central del límite? Me dice cosas, 3 o 4 cosas muy importantes. La primera me dice es que si la población tiene cierta distribución conocida, la muestra va a tener la misma distribución a la que representa. O sea, si la población, yo sé, está distribuida en forma de Poisson, la muestra que yo extraiga va a tener una distribución de Poisson. ¿Bien? Por más que yo no conozca lambda, porque los parámetros poblacionales no los conozco, mis estadísticos van a representar una muestra que tiene distribución conocida de Poisson. Si mi muestra es del modelo binomial, perdón, si mi población es binomial, mi muestra es binomial. Si mi población es normal, mi muestra es normal. ¿Bien? Primer dato importante que me dice el modelo de teorema central de Lie. Segundo dato importante, me dice que si mi población tiene una distribución desconocida, ¿bien? Porque no conozco cómo es la distribución de la población, pero saco una muestra de un tamaño suficientemente grande, considerando suficientemente grande el número 30, en ese caso se dice que se puede analizar a mi muestra con una aproximación del modelo normal. Sumamente importante. Entonces, si ustedes se van a la teoría, dice que para que les quede y lo que les estoy explicando, cómo se los dice acá. Me dice, surge una dice que para una población cualquiera, a medida que n aumenta, la distribución de las medias muestrales se aproxima a la distribución normal. Entonces, eso es lo que yo les quería explicar.
está. El teorema central del límite trabaja entonces con la distribución de la media muestral. Distribución de media muestral. ¿Bien? Si mi población es conocida, que ha distribuido en forma de Poisson, se considera que tiene una distribución de Poisson. Si mi población es desconocida, pero tengo una muestra suficientemente grande, considerando grande el tamaño de 30, se aproxima al modelo normal. Bien, la distribución será aproximada al modelo normal, cuando n tiende a infinito, cuando n es mayor a 30. ¿Sí? A su vez, siempre que yo tenga una distribución conocida, si n es por lo menos 30, el teorema central del límite asegurará una distribución normal de las medias muestrales. ¿Qué quiere decir? Por más que yo conozca la distribución, conozco que tengo una distribución Poisson, binomial, si yo tengo un tamaño suficientemente grande, la distribución de la media muestral va a ser trabajada desde el modelo normal. ¿Bien? O sea, si n es suficientemente grande, si n es mayor a 30, la distribución de las medias muestrales va a ser siempre calculada en base a la aproximación del modelo normal. ¿Sí? Si n no es suficientemente grande, pero X poblacional tiene una distribución normal, porque yo conozco que tiene una distribución normal, independientemente del tamaño de la muestra que obtengo, la distribución de las medias muestrales también va a ser aproximadamente normal. O sea, si yo tengo, retomando, si mi población es normal, la distribución de la media muestral es siempre normal, independientemente del tamaño de muestra que seleccione. Si mi población tiene una distribución desconocida, o tiene una distribución conocida, pero que es distinta al modelo normal, siempre tengo que sacar una muestra suficientemente grande para aproximar al modelo normal. Porque digo siempre que todo el teorema central del límite se calcula con el modelo normal. ¿Bien? Entonces, ¿qué me dice? Me dice que si n es mayor a 30, se aproxima al modelo normal en cualquier distribución que tenga. Y si n no es mayor a 30, pero conozco de antemano que mi población es normal, también puedo aplicar el teorema central del límite. ¿Qué me dice el teorema central del límite? Entonces, que la distribución de las medias muestrales va a considerarse normal. Pero, ¿cuál va a ser la media de esta variable? La que mencionamos recién. La media de la media muestral, o sea, la esperanza de la media muestral, es la esperanza poblacional. Pero el desvío, o la varianza de la media muestral, es la varianza sobre n. O sea, o es sigma sobre raíz de n. ¿Bien? Entonces, acá yo tengo, así tengo que distribuir la distribución normal. O sea, tengo que la media muestral va a estar distribuida normalmente con dos estadísticos, que van a ser sus parámetros en este caso, poblacionales, porque yo estoy trabajando la media muestral como una variable con población nueva. Mu es la esperanza de la media muestral, pero varianza sobre n es la varianza de la media muestral. Entonces, para estandarizar z, yo antes, ¿cómo estandarizaba z? A mi variable le restaba mu y lo dividía por sigma. O sea, a la variable le resto su esperanza y lo divido por desvío. Eso me dice el modelo normal para estandarizar, ¿bien? Acá hago lo mismo. Mi nueva variable es la media muestral. A esa variable le resto su esperanza y lo divido por su desvío, que su desvío ahora es sigma sobre raíz de n. Entonces, esta nueva z va a estar estandarizada en la tabla y vamos a buscar la tabla exactamente igual como veníamos trabajando en el modelo normal. Solamente que la estandarización va a cambiar. Porque yo tengo una nueva variable, no es x, sino que es media muestral mi variable. La esperanza es la misma, mu, pero el desvío ahora es desvío sobre raíz de n. ¿Bien?
estandarizo de esta forma, voy a buscar el modelo normal estándar para obtener probabilidades, para obtener cuantiles, etcétera, etcétera, exactamente igual que el modelo normal. Bien. La estandarización cambia porque yo no trabajo con variable X, sino que mi variable ahora es la media muestral. ¿Sí? ¿Para qué se usa el teorema central del límite? Tiene tres utilidades. La primera, lo principal, que es lo que vamos a estar trabajando de esta forma y para buscar en la tabla, es calcular probabilidades de la media muestral. ¿Sí? O sea, antes, digamos, de yo meterme de cabeza en lo que es la muestra, voy a ver, bueno, ¿qué probabilidad hay de que el promedio de los empleados que tienen las empresas de San Rafael sea mayor a 50 empleados? ¿Qué probabilidad hay de que en promedio, el promedio de la cantidad de empleados que tienen las empresas de San Rafael sea menor a 100 empleados? ¿Cuál es la probabilidad de que el promedio de los empleados que tienen las empresas de San Rafael sea tal? O sea, yo estoy preguntando la probabilidad de que la media muestral sea tal. El promedio de esta muestra sea tal. ¿Bien? Primer uso, probabilidades de media muestral. Lo utilizo así. El segundo uso, que es lo que inicialmente se trabaja antes de hacer cualquier pregunta, es ¿qué tamaño tiene que tener mi muestra? O sea, para que sea representativa de la población. ¿Qué tamaño mínimo de muestra tengo que extraer? O sea, el tamaño mínimo de N. O sea, si yo tengo 100 empresas, ¿cuántas tengo que extraer para que sean representativas? ¿2, 5, 30, 45? ¿Cuál es el mínimo de empresas que yo tengo que extraer como muestra? ¿Qué cantidad? ¿Bien? Para hacer esto, yo de antemano me tengo que fijar lo que se llama nivel de confianza. O creo que se llama margen de seguridad, la otra forma que lo llaman. Se representa con la letra griega alfa, no, gamma, con gamma. O sea, ese porcentaje es lo que llamamos nivel de confianza o margen de seguridad. O sea, obviamente yo siempre me tengo que exigir un nivel de confianza alto. Realmente vamos a trabajar con márgenes del 90%, 95%, 98%. No me puedo exigir el 100%, porque la única forma de yo estar 100% segura es trabajar con la población. O sea que ya no hacemos a esta altura. Pero sí me voy a fijar un nivel de confianza alto. 90%, 95% aproximadamente. Es un porcentaje. ¿Bien? Y dependiendo de esa exigencia que yo me imponga, es el tamaño de muestra que voy a tener que obtener. Por lógica, mientras mayor confianza exija en mis datos, más grande va a tener que ser el tamaño de mi muestra. ¿Bien? O sea, no van a ser los mismos datos, o sea, la lógica. Si yo tengo 100 empresas en San Rafael, y quiero obtener muestras del promedio de empleados que tienen cada uno, mi muestra representativa no es lo mismo si yo le pregunto a 10 empresas que si le pregunto a 80. ¿Bien? Es mucho más probable que si yo le pregunto a 80 me acerque más a la realidad de los datos poblacionales que si yo me quedo solamente con 10. Porque puede ser que esos 10 tengan la mala suerte y elija justo a 8 empresas que no tienen empleados. ¿Se entiende? O sea, entonces, ese nivel mínimo del tamaño de muestra se calcula imponiendo de antemano un margen de confianza, un nivel de seguridad, un nivel de confianza, ¿sí? Que siempre es alto. 90, 92, 95, 98 es lo que vamos a estar trabajando con porcentaje o probabilidad de seguridad, ¿bien? ¿Cómo se calcula? Se hace justamente una probabilidad y se va a despejar, en este caso, el tamaño de muestra. O sea, yo voy a tener una probabilidad, se trabajan valores absolutos, que pregunto cuál es la probabilidad de que mi variable difiera de la población, o sea, de que mi muestra difiera de la población, que en este caso mi media muestral difiera de la poblacional, o sea, que el promedio de mi muestra difiera
el promedio verdadero de todas las empresas de San Rafael, por eso le pongo un valor absoluto porque tiene que diferir en más o en menos, que esa diferencia sea menor a un error de estimación, que también me lo voy a imponer de antemano. O sea, yo quiero que el promedio de mi muestra en esta selección de empleados de las empresas difiera de lo real en no más de 5 empleados, en no más de 2 empleados. O sea, ese error de estimación va a ser chiquito, a diferencia del margen de seguridad, que va a ser alto. ¿Sí? Siempre voy a trabajar entonces con márgenes de confianza o margen de seguridad altos, y el error de estimación voy a intentar que sea el menor posible. Es imposible que sea cero, ya se los digo, pero ese error de estimación, o sea, que la muestra difiera de la población en lo menos posible, 2 empleados, 3 empleados, que difiera en tantos pesos, que difiera en tantos grados, ¿sí? Con un nivel de confianza alto, con un porcentaje alto. Y en base a eso voy a despejar. Con la misma fórmula, ¿bien? La primera utilidad del teorema central del límite es el tamaño de la muestra. La tercera utilidad, en vez del tamaño mínimo de muestra, es error de estimación máximo. O sea, error máximo de estimación. Porque, obviamente, si yo me exijo mucho en mi nivel de confianza y pido un error de estimación entre la muestra y la población que sea muy chiquitito, yo voy a tener que exigir una muestra grande. O sea, yo voy a hacer este cálculo y van a ir al jefe y le van a decir, y yo necesito que me dé los recursos necesarios para hacer una muestra de 80 empresas en San Rafael. Y el jefe probablemente les diga, no, mira, yo lo único que te puedo decir, te doy los recursos, el tiempo y el dinero para que vos entrevistes a 50 empresas. Y listo, hasta ahí llego. Entonces ustedes le hacen, bueno, listo, tengo un tamaño de 50 empresas, obviamente mis datos van a cambiar. ¿Qué va a pasar? Este error de estimación va a ser más grande. O sea, si mi muestra es más pequeña, el tamaño de muestra es más pequeño, puede que mis datos difieran de la media en más grande, o sea, una diferencia mayor, una estimación con un error más grande, ¿sí? Entonces, primer uso, probabilidad de media muestral. Segundo uso, obtener el tamaño mínimo de muestra para asegurarme un error de estimación con ese porcentaje de probabilidad. Conociendo y manteniendo fijo el mismo porcentaje de probabilidad, pero imponiendo un tamaño de muestra dado, quiero saber cuál es el error de estimación con el que voy a estar trabajando. ¿Sí? Ese error de estimación, como máximo va a ser de tanto. O sea, mi muestra va a diferir de la población, mis datos muestrales van a diferir de los datos poblacionales, como máximo en tanto. ¿Bien? Eso, entonces, todo el teorema central del límite se utiliza para el estadístico media muestral y se utiliza con el modelo normal. ¿Bien? Si mi población es normal, no me importa el tamaño de muestra que obtengo, siempre se aplica. Si mi población es desconocida o es de otra distribución que no sea la normal, tengo que obtener un tamaño más grande que 30. ¿Bien? La forma de estandarizar es media muestral menos mu sobre sigma sobre raíz de n. Para esos 3 usos, ¿sí? Aparte del teorema central del límite, está lo que se llama corolario del teorema central del límite. Es muy similar, pero en vez de realizarse para el estadístico media muestral, se hace para el estadístico total. ¿Bien? En vez de calcular probabilidades del promedio de empleados, promedio muestral de empleados, acá yo quiero calcular probabilidades del total de empleados. O sea, del estadístico total. O sea, no de la media muestral, sino del estadístico total. Las exigencias son las mismas. O sea, yo puedo aproximar el modelo normal
siempre y cuando tome un tamaño de muestra mayor a 30 o conozca que la población está distribuida normalmente. ¿Cómo estandarizo el estadístico total? O sea, T va a estar distribuido normalmente, bien, con mu es n por mu. O sea, la esperanza del estadístico total es el tamaño de la muestra por la esperanza poblacional. Y la varianza del estadístico total es la varianza por n también. No sé si lo tengo que ver en total. Entonces dice... teorema central del límite, no sé si se los he puesto por eso. Sí, n por varianza. Es lo último que dice en la fita, en la cuarta fita. Entonces, el estadístico total está distribuido normalmente con esperanza n por mu y varianza n por varianza. O sea, ¿cómo voy a estandarizar z? Z va a estar, mi variable ahora es el estadístico total. O sea, a mi variable le resto su esperanza, n por mu, y lo divido por su desvío, o sea, por la raíz cuadrada de esto, que sería la raíz cuadrada de n por sigma. Eso va a tener una distribución estándar, que es la tabla que ya manejamos. Entonces, esta sería la última fórmula que trabaja esta unidad. Siempre es variable menos su esperanza dividido su desvío, ¿sí? Si estoy en la unidad anterior, la unidad 4, y mi variable es x menos mu sobre sigma, porque esto es variable poblacional. Bien, si estoy con el teorema central del límite, cuya variable es media muestral. A media muestral le resto mu y lo divido por sigma sobre raíz de n. Media muestral es mi nueva variable. Mu es, no sé si, no. Mu es su esperanza, sigma sobre raíz de n es su varianza. Por último, en el corolario, mi nueva variable es el estadístico total, le resto n por mu y lo divido por raíz de n, no, perdón, sí, por sigma. En vez de acá, sigma dividido raíz de n, sería sigma por raíz de n. Y las tres fórmulas tienen distribución normal estándar. Normal estándar, cuya tabla ya manejamos. ¿Bien? Eso sería toda la teoría de la unidad 5. No sé qué hora es. ¡Ah, es temprano! Vamos al ejercicio. Para que machaquemos esta y llevemos a la realidad todo esto. ¿Bien? Toda la teoría es esto. Lo más importante de la teoría, conocer cómo que es un estadístico, que es una muestra, cuáles son los estadísticos principales y sus fórmulas y sus distribuciones, y teorema central del límite con corolario, como que es lo más importante. Y en la práctica, sobre todo, el teorema central del límite y el corolario. ¿Bien? Vamos a la práctica. ¿Se ve mejor? ¿Se ve mejor alguno? Díganme. O si quieren, sigo con el mix. No, sigue siendo el mismo el cuarto. El segundo se ve mejor, profe. Va, para mí. Bueno, los dejo los dos a mano. Vamos a la práctica, entonces. Práctica de la unidad 5. Ejercicio 1 y 2 no los hacemos. Vamos al ejercicio 3 directamente.
El ejercicio 3 dice, el precio de los autos usados de un modelo entre el 97 y el 2002 de una conocida marca se considera con distribución normal, con media 10.900 pesos y desviación típica 2.500 pesos. Mi variable poblacional, precio de los autos usados entre el 97 y el 2002 de cierta marca. Bien. Mi variable poblacional tiene distribución normal conocida, con media 10.900 pesos y desvío 2.500 pesos. Bien, esos son datos poblacionales que les dan. Una persona que busca un auto con estas características selecciona del diario una muestra de 20 automóviles, cuyos precios son los que se muestran en la siguiente tabla. Y les da, bueno, los 20 resultados, o sea, un auto vale 9.038 pesos, 9.576, 12 y pico, 20 precios, ¿bien? Les pide realizar un histograma de estos datos y comparar esta distribución con la de la población. ¿Cómo se hacía el histograma? Día 1, vamos a hacer intervalos de clase. Vamos a ver qué frecuencia absoluta y qué frecuencia relativa hay en esos intervalos. Y el histograma se va a hacer con la frecuencia, si quieren la frecuencia relativa. La base del histograma justamente son los intervalos, ¿bien? Y cada intervalo va a tener de altura la frecuencia que encuentre en el precio, ¿bien? Les va a dar algo así, más o menos. El histograma, la idea es unir las marcas de clase, o sea, unir el medio de cada una de esas barras. Y si yo fuera a representar ese intervalo como una variable continua, les va a dar aproximadamente una curva así, ¿bien? Lo van a hacer solos, lo van a hacer con tiempo. Puede ser que no todos lo hagan exactamente igual, porque pueden redondear en los números. Acuérdense primero calcular cuántos intervalos tendría que ser, ¿sí? Calcular C, la cantidad de intervalos, y después calcular el rango, o sea, perdón, la longitud del intervalo. ¿Cómo se calcula la longitud? Voy a elegir el número más chico, o sea, el precio más chico, voy a buscar el precio más grande. A ese rango, entre el precio más grande y el precio más chico, lo voy a dividir por la cantidad de intervalos que voy a hacer. Y eso les va a dar la longitud de los intervalos. Es importante que todos los intervalos tengan la misma longitud. O sea, si yo hago el intervalo de 1.511 pesos, los 5 intervalos o los 6 intervalos tienen 1.511 pesos. Si hago 1.510 o 1.515, todos tienen misma longitud. Es fundamental. Por eso todas esas bases en el histograma tienen la misma amplitud. Otra información importante a tener en cuenta es que todos los datos sí o sí tienen que estar en los intervalos, ¿bien? O sea, me pueden sobrar datos, pero no me pueden faltar. O sea, me puede sobrar espacio en los intervalos, pueden ser intervalos más grandes, pero no puedo quedarme corta. O sea, los 20 datos observados tienen que quedar en los intervalos que ustedes hagan. Perfecto. Lo hacen solos con tiempo, porque en verdad no es nada nuevo. Vamos al segundo ejercicio. Calcule la probabilidad de que el precio promedio de estos automóviles no supere los 10.000 pesos. Calcule la probabilidad de que el precio promedio de estos automóviles, o sea, ¿de cuáles automóviles? ¿De todos los que existen en el mercado? No, de estos 20, o sea, de esta muestra. Está pidiendo calcular la probabilidad, la probabilidad de que el precio medio de esta muestra, o sea, el precio promedio de estos automóviles no supere los 10.000 pesos. O sea, sea menor o igual a 10.000
pesos. Bien, o sea, que no supere los 10.000 pesos. Que sea menor o que sea menor igual, como estoy trabajando con una variable que se va a considerar continua, que tenga igual o no, me es distinta. Me pide la probabilidad de la media muestral. Primero uso el teorema central del límite. Solamente puedo usar el teorema central del límite si mi muestra es mayor a 30, en este caso es 20, pero yo conozco de antemano que mi población está distribuida normalmente, entonces, independientemente del tamaño de muestra que tenga, la distribución de las medias muestrales también se considera normal. Entonces, estandarizo. Estandarizo media muestral menos mu sobre sigma sobre raíz de n. Menos 10.000 es el dato de mi media muestral. Menos 10.900 es mi media poblacional. Sobre sigma es 2.500 dividido la raíz de 20, que es mi tamaño de muestra. Estandarizo, me queda z es menor a 10.000 menos 10.900 dividido 2.500 sobre raíz de n, eso les da menos 1,61. Bien, lo mismo que hacemos en la unidad anterior, voy a buscar en la tabla del modelo normal estándar el menos 1,61. Menos 1,61 en la tabla del modelo normal estándar, menos 1,6, me voy al decimal 1, me perdí, menos 1,61 les da 0,0537. 0,0537 es la probabilidad de encontrar de que mi promedio de autos sea menor o igual a 10.000 pesos. O sea, si ustedes quieren, pueden calcular realmente el promedio de esta media muestral. O sea, yo puedo sumar los 20 datos y dividirlo por 20, los datos observados en esta muestra. Y les va a dar ese promedio, ¿sí? No sé si yo lo tengo anotado. Si lo tengo anotado, se los digo. Ay, no. Pero después lo voy a calcular, lo calculan ustedes y después les voy a explicar cómo calcularlo en la calculadora. Pero les voy a dar un promedio. Pero un promedio de esta muestra que ustedes obtuvieron. La cuestión es, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que el promedio de todas las muestras sea menor o igual a 10.000 pesos? O sea, como les decía recién, mi muestra no tiene por qué coincidir con la muestra que tomó otra persona, otra que seleccionó otros 20 autos, ¿sí? Entonces, de todas las muestras en general, la probabilidad de que el promedio sea menor a 10.000 pesos es del 0,05. O sea, que justo el promedio me dé menor a 10.000 pesos es menor al 5%, del 5,37%. ¿Se entiende? ¿Qué me va a dar esta pauta? Que yo voy a obtener una muestra, es la que ustedes tienen. Si esa muestra me da un promedio, no sé, de 5 pesos, de 500 pesos, que yo, lo más probable es que justo mis datos hayan tenido la mala suerte de seleccionar justo los autos que estaban muy baratos, ¿sí? Puede ser, o cualquiera que puede pasar, puedo continuar con esa muestra o puedo continuar y seleccionar otros autos, ¿sí? Pero esto es genérico, o sea, de todas las muestras que todos podemos obtener, la probabilidad de que el promedio de menor a 10.000 pesos es del 0,05. Después le pregunta la probabilidad de que el promedio... dice, se supone que al menos el 30% de estos automóviles tiene un promedio mayor a 11.000 pesos. ¿Es verdad o falsa esa afirmación? O sea, que el promedio es mayor a 11.000 pesos. Voy a calcularlo. ¿Cuál es la probabilidad de que este promedio sea mayor a 11.000 pesos? Calculo de esta misma forma, 1 menos y estandarizo, y eso les da 42,86. O sea, 0,4286. Y a mí me decía que al menos el 30% de estos automóviles, o sea,
esa probabilidad, esa afirmación es verdadera, ¿sí? Porque el 42,86% tiene la probabilidad de que el promedio sea mayor de 11.000 pesos, ¿sí? El promedio del costo, perdón, el precio de los autos. Después les piden cuál es la probabilidad de que esta persona pueda conseguir un auto cuyo precio promedio esté por debajo de los 7.000. Hacen lo mismo. La probabilidad de que el precio promedio esté por debajo de los 7.000 y estandarizo y hago lo mismo. Después me pide calcular la probabilidad de que el precio promedio no supere los 12.000. Hago lo mismo. ¿Bien? Siempre son probabilidades del precio promedio de este auto, o sea, de esta persona que tiene estos 20 autos seleccionados, ¿sí? Sumamente importante que identifiquen la probabilidad del precio promedio de esta muestra, porque la probabilidad de la población en general ustedes la tienen acá, el promedio. 10.900 es de todos los autos del mercado, entre el 97 y el 2002 era, ¿sí? O sea, todos los autos que hay en el mercado entre el 97 y el 2002, el promedio del precio es 10.900 pesos. Pero de estos 20 que yo tengo acá anotaditos en mi muestra, la probabilidad de que sea menor de 10.000 pesos, en promedio, tanto. Que este promedio de estos 20 autos y los seleccione sea mayor a 11.000 pesos, es de tanto. Que seleccione uno justo que tenga un precio tan bajo, menor a 7.000 pesos, tanto. ¿Bien? Pero siempre de esta muestra, de estos 20 autos. Todas probabilidades de media muestral. Primer uso del teorema central del límite. ¿Bien? El inciso F les pide, calculen la probabilidad de que el precio de los 20 autos esté comprendido entre 180.000 pesos y 200.000 pesos. O sea, ya no me está pidiendo la probabilidad de que el precio promedio sea tanto, sino que el precio de los 20 autos, o sea, el precio de todos esté entre esos precios. ¿Qué es el nuevo estadístico total? O sea, me está pidiendo el precio total de los 20 autos esté entre 180.000 pesos y 200.000 pesos. O sea, que el estadístico total esté entre 180 y 200. ¿Bien? Lean de nuevo la pregunta. Ya no me pide la probabilidad de que el precio promedio de un auto que seleccione sea tanto, sino me pide la probabilidad de que el precio de los 20 autos de esta muestra esté entre 180.000 y 200.000. ¿Bien? Para el estadístico total tengo el corolario del teorema central del límite. Es muy parecido, pero la forma de estandarizar es distinta. A mi variable le resto n por mu y la divido por raíz de n por sigma. Entonces, a 180.000 pesos le resto n por mu, 20 por 10.900. 20 por 10.900. Y lo divido por raíz de 20 por 2.500. ¿Me siguen? O sea, la estandarización, lo que me cambia es la fórmula. El proceso es lo mismo que veníamos trabajando en la unidad anterior. Profe, ¿Bien? Sí. ¿la raíz cuadrada es solo de n o...? Porque yo tengo desvío. La fórmula me dice, en verdad, que la fórmula original es la raíz cuadrada de n por varianza. O sea, que sería claro, así la tengo anotada yo. Claro, desvío al cuadrado. Pero yo acá tengo desvío solo. O sea, ya le saqué la raíz cuadrada de 2.500. ¿Me entendés? Si no, tendría que tener la raíz cuadrada de 20 por 2.500 al cuadrado. ¿Sí? Sí, o sea, sí. hay que tener mucho cuidado con si estoy hablando de varianza o de desvío. Si tengo el dato de varianza, la raíz la incluye, porque yo tengo que sacar la raíz cuadrada de mi varianza. Pero como acá yo ya tengo solamente desvío, mi raíz cuadrada llega hasta el n y después multiplico por el desvío. Que es lo que generalmente sucede, dependiendo de los datos que trabajo, que tenga, ¿bien?
La fórmula va a ser la misma. Lo mismo entonces de este lado. 200.000, para el punto, 200.000 menos 20, que es mi N, por 10.900, que es mi mu, sobre la raíz de 20 por 2.500. Logro estandarizar, eso me da entre menos 3,39, o sea, la probabilidad de que sea menos 3,39, acá ya se estandarizó, o sea, toda esta fórmula se pasó a convertir en Z, que es la estandarización de mi variable, y que Z sea menor a menos 1,61. Menor a menos 1,61. Busco en la tabla, primero busco el 1,61, la acumulada en 1,61, y le resto la acumulada en 3,39. La diferencia total me da 0,0534. 0,0534. Entonces yo tengo un 5% de probabilidad de que la suma total de mis 20 autos en esta muestra esté entre 180.000 y 200.000 pesos. ¿Sí? Corolario para el estadístico total. Me aclara que es de todos los autos, o sea, de los 20 autos. Profe, perdón. La tabla que se usa, no sé si lo dijo o no, es la misma, o sea, es la misma que usábamos en la unidad 5. La de... Siempre es la del modelo normal estándar. Okay, porque yo siempre gracias. me voy al normal estándar. Lo único que me cambia es la forma de estandarizar. Pero las tres estandarizo, y una vez estandarizado busco siempre la misma tabla. Bien, gracias, profe. Bien. Queremos central de límite y corolario para probabilidades. ¿Sí? Después, bueno, a partir del ejercicio... Profe, disculpe, me tengo que salir, me tengo que ir. No, sí, vamos a cortar acá igual, porque ya mañana, Víctor, la idea es que termine esta unidad, porque la semana que viene sí o sí tenemos que ver la unidad 6 y la otra va a ser el parcial. Estamos sumamente... La 6 también entra, o sea, entra 4, 5 y 6 en el segundo parcial. Sí, entre 4, 5 y 6. Igual lo voy a hablar con Víctor, pero sí, lo más probable es que entre 4, 5 y 6, y que para aquellos que tienen la opción de promocionar, promocionen con la unidad 7. A 8 ni la vamos a ver. Y la 7 sería, no se rinde un parcial, ¿cómo habían dicho Sí. algún práctico o algo así? ¿O? Si tienen la promoción directa, o sea, si tienen más de 8 en los dos parciales, se hace vamos a ver quiénes son, van a ser 4 o 5 alumnos, qué sé yo, los juntamos, si son muchos, hacemos 2 trabajos distintos, y si son poquitos, que los hacen juntos y lo presentan, ¿bien? Lo presentan en un Meet, como si fuera un trabajo práctico, que incluso me lo pueden preguntar antes, yo se lo voy a mandar antes, lo van resolviendo y todo. Si no tienen más de 8 en los parciales o tienen que ir a recuperatorio de algún parcial, esa parte se rinde como un tercer parcial en julio. Ah, bien, ¿Bien? buenísimo. Bueno. O sea, es como una semi-promoción. La diferencia es que no va a ser un trabajo práctico, sino que va a ser un parcial más. Pero no rinden toda la unidad. O sea, no rinden toda la materia. ¿Bien? La única forma de rendir toda la materia es si se presentan en septiembre o adelante. O sea, la opción de la semi-promoción es ahora, en julio-agosto. ¿Sí? Si por casualidad no lo rinden ahora, después rinden toda la materia de nuevo. O porque no han aprobado los parciales y no han quedado regulares, también rinden toda la materia de nuevo. ¿Sí? Bueno, buenísimo. Bien. Profe, sería, parcial, para los que la promocionan, fecha- serían... Ah, perdón. La fecha del parcial quería saber. lo más probable es que sea el 18, o el 17 o el 18. Bueno, gracias. ¿Sí? Porque el 24 y el 25 ya está recuperatorio para los que tengan que recuperar, o ahí ya les vamos a estar dando el trabajo para los que tengan que promocionar. ¿Bien? Porque, chao, se nos acaban las clases. En julio ya son los finales. Así que nada, lo más probable es que igual el martes, si puedo, pongamos otra clase más para intensificar, porque nos hemos atrasado muchísimo.
Así que bueno, vamos resolviendo. Buenísimo, profe. Cualquier duda, se los voy a mandar fotitos ahora de los ejercicios que tengo resueltos y cualquier duda me preguntan y lo vamos resolviendo y que mañana ya Víctor continúe con teorema central del límite en los otros usos que tiene. O sea, para el cálculo del tamaño de la muestra y para el cálculo del error de estimación. ¿Listo? Buenísimo, profe. Para que no sea tan tarde. Que anden bien. Gracias, profe, hasta luego. Igualmente, nos vemos. Profe.